confianza, certeza y sospechas, riesgos y... Con San José en María Jesús, queridos hermanos que nos están sintonizando, usted está escuchando el programa dedicado a San José y hoy les invitamos a meditar el octavo tema de la catequesis del Papa Francisco en la audiencia general que dio lugar el 19 de enero de este año, que se titula San José, Padre de Ternura. Querida hermana Angelita, que hoy se encuentra con nosotros, nos ayudarás a responder lo que el Santo Padre compartía a todos los peregrinos que se reunieron en la plaza de San Pedro en Roma. Angelita, bienvenida. Gracias, Barbarita. Queridos hermanos, buenas tardes a todos ustedes. Aquí como cada martes que nos encontramos para acrecentar este amor a nuestro Padre Espiritual San José. Con muchísimo gusto voy a compartir con ustedes las palabras del Santo Padre acerca de esta reflexión hermosa sobre la ternura de San José. Angelita, la primera pregunta es: ¿sobre qué cualidad de San José profundizó el Papa Francisco en su octava catequesis? Su santidad comienza su catequesis diciendo: hoy quisiera profundizar en la figura de San José como Padre de la Ternura. En la carta apostólica Patris Corde, que la editó el 8 de diciembre del 2020, y como todos sabemos con la que abrió este año de San José, dice el Papa: pude reflexionar sobre este aspecto de la ternura, un aspecto de la personalidad de San José. De hecho, incluso si los evangelios no nos dan particularidades sobre cómo ejerció su paternidad, podemos estar seguros de que su ser hombre justo se tradujo también en la educación dada a Jesús. José vio a Jesús progresar día tras día, en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Así nos lo atestigua el Evangelio de Lucas. También del Evangelio, como hizo el Señor con Israel, así Él le enseñó a caminar, nos dice el Antiguo Testamento, y lo tomaba en sus brazos. Era para Él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer, citando al profeta Oseas. Es bonita, dice el Santo Padre, esta definición de la Biblia que hace ver la relación de Dios con el pueblo de Israel. Y la misma relación pensamos que haya sido la de San José con Jesús. Podemos estar seguros que San José dio un excelente testimonio de la paternidad a Jesús, tanto que Jesús usó en varias ocasiones de su vida la palabra Padre. ¿Qué nos dice el Papa Francisco al respecto? El Papa dice: los evangelios atestiguan que Jesús usó siempre esta palabra, Abba, Padre, para hablar de Dios y de su amor. Muchas parábolas tienen como protagonista la figura de un padre. Entre las más famosas está seguramente la del Padre Misericordioso, contada por el evangelista Lucas en su capítulo 15. Precisamente en esta parábola se subraya, además de la experiencia del pecado y del perdón, también la forma en que el perdón alcanza a la persona que se ha equivocado. El texto dice así: estando él todavía lejos, le vio su padre, y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo se esperaba un castigo, una justicia que al máximo le habría podido dar el lugar de uno de los siervos, pero se encuentra envuelto por el abrazo del Padre. La ternura es algo más grande que la lógica del mundo. Es una forma inesperada de hacer justicia. Por eso no debemos olvidar nunca que Dios no se asusta de nuestros pecados,
Metámonos bien esto en la cabeza. Dios no se asusta de nuestros pecados. Él es más grande que nuestros pecados. Es Padre, es amor, es tierno. No se asusta de nuestros pecados, ni de nuestros errores, de nuestras caídas, sino que se asusta por el cierre de nuestro corazón. Esto sí que le hace sufrir. Dios se asusta de nuestra falta de fe en su amor. Angelita, podemos decir que el niño Jesús aprendió entonces la ternura paternal de San José. ¿Qué dice el Papa? El Santo Padre continúa y dice: hay una gran ternura en la experiencia del amor de Dios. Y es bonito pensar que el primero que transmite a Jesús esta realidad haya sido precisamente San José. De hecho, las cosas de Dios nos alcanzan siempre a través de la mediación de experiencias humanas. Hace tiempo, no sé si ya lo he contado, un grupo de jóvenes que hacen teatro, un grupo de jóvenes pop, innovadores, quedaron impresionados con esta parábola del Padre Misericordioso y se hicieron hacer una obra de teatro pop con este argumento, con esta historia. Y la hicieron bien. Y todo el argumento es, al final, que un amigo escucha al hijo que se había alejado del padre, que quería volver a casa, pero tenía miedo de que el padre lo echase y lo castigase. Y el amigo le dice en esa obra pop: manda un mensajero y di que tú quieres volver a casa. Y si el padre te va a recibir, que ponga entonces un pañuelo en la ventana, la que tú veas apenas tomes el camino final. Y así lo hizo. Y la obra, con cantos y bailes, sigue hasta el momento en que el hijo entra en la calle final y se ve la casa. Cuando alza los ojos, ve la casa llena de pañuelos blancos, no uno, sino 3, 4 en cada ventana. Así es la misericordia de Dios. No se asusta de nuestro pasado, de nuestras cosas malas. Se asusta solamente del cierre. Todos nosotros tenemos cuentas que resolver, pero hacer las cuentas con Dios es algo muy bonito, porque nosotros empezamos a hablar y entonces Él nos abraza. Esto es la ternura. Qué hermoso testimonio y qué hermosa historia con estos pañuelos. Así que cada uno que tiene que perdonar a sus hijos, a su esposo, ponga siempre un pañuelo en las ventanas para manifestar su perdón, su ternura con el prójimo. El Papa Francisco decía: es bonito pensar que el primero que transmite a Jesús esta realidad haya sido precisamente José. ¡Qué palabras más hermosas! San José educa a quien es educado por él mismo. Y como dice el canto inicial de nuestro programa, que es al mismo tiempo el himno de laudes en la solemnidad de la fiesta de San José. Escuchen bien, dice: escuchen qué cosa y cosa tan maravillosa que esta, un padre que no ha engendrado a un hijo, a quien otro engendra, un hombre que da alimentos al mismo que lo alimenta, cría al que lo crió, y al mismo sustenta que lo sustenta, manda a su propio Señor, y a su Hijo Dios respeta. Tiene por ama a una esclava y por esposa a una reina. Celos tuvo y confianza, seguridad y sospechas, riesgos y seguridades, necesidad y riquezas. Tuvo, en fin, todas las cosas que pueden pensarse buenas, y este María esposo
y de Dios Padre en la tierra. Qué historia tan maravillosa y llena de ternura. Por eso queremos pedir ahora a hermana Damaris y Angelita que nos canten el tema Dios confió en él, que es un canto que nos revela la ternura del corazón de San José. Escuchemos. Dios Padre en San José. Qué hermoso, un Padre lleno de ternura. Al haber escuchado esta linda historia de los pañuelos que nos narra el Papa, de unos jóvenes que hicieron esta obra de teatro del perdón lleno de ternura de un papá hacia su hijo, nos hacemos la pregunta: ¿es posible que tú, que me estás escuchando, y yo podamos tener una actitud llena de ternura sabiendo que tenemos nuestras debilidades y defectos? ¿Será un asunto solamente emocional o sentimental? ¿Qué opina el Santo Padre? Querida Bárbara, el Santo Padre continúa en su catequesis y nos dice: podemos preguntarnos si nosotros mismos hemos experimentado esta ternura y si nos hemos convertido en testigos de ella. De hecho,
La ternura no es en primer lugar una cuestión emotiva o sentimental. Es la experiencia de sentirse amados y acogidos precisamente en nuestra pobreza y en nuestra miseria, y por tanto transformados por el amor de Dios. Dios no confía solo en nuestros talentos, sino también en nuestra debilidad redimida. Esto, por ejemplo, lleva a San Pablo a decir que también hay un proyecto sobre su fragilidad. Así de hecho escribe a la comunidad de Corinto: para que no me engría con la sublimidad de esas revelaciones, fue dado a mí un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea. Por este motivo 3 veces rogué al Señor que se alejase de mí, pero Él me dijo: mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. El Señor no nos quita todas las debilidades, sino que nos ayuda a caminar con las debilidades, tomándonos a cada uno de la mano. Toma de la mano nuestras debilidades y se pone cerca de nosotros. Y esto es la ternura. La experiencia de la ternura consiste en ver el poder de Dios pasar precisamente a través de lo que nos hace más frágiles, siempre y cuando nos convirtamos de la mirada del maligno que nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu Santo la saca a la luz con ternura. Hermana Angelita, pienso que cuando alguien está enfermo, lo que más necesita es sentirse acompañado, sentirse amado. ¿Cómo relaciona el Papa Francisco la ternura con los enfermos? El Papa Francisco en su catequesis continúa expresando, él dice: la ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. Miren cómo las enfermeras, los enfermeros, tocan las heridas de los enfermos. Lo hacen con ternura, para no herirles más. Y así el Señor toca nuestras heridas con esta misma ternura. Por esta razón es importante encontrarnos con la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación, en la oración personal con Dios, teniendo una experiencia de verdad y de ternura. Paradójicamente, incluso el maligno puede decirnos la verdad. Él es mentiroso, pero se las arregla para decirnos la verdad con el fin de llevarnos a la mentira. Pero si lo hace, es para condenarnos. En cambio, el Señor nos dice la verdad y nos tiende la mano para salvarnos. Sabemos, sin embargo, que la verdad que viene de Dios no nos condena, sino que esta verdad siempre nos acoge, nos abraza, nos sostiene y nos perdona. Dios, queridos hermanos, perdona siempre. Esto métanselo en la cabeza y en el corazón. Dios perdona siempre. Somos nosotros que nos cansamos de pedirle perdón, pero Él perdona siempre, también las cosas más malas. Así meter en nuestra cabeza y nuestros corazones lo que el Papa nos dice: Dios perdona siempre. A ver, repetimos: Dios perdona siempre. Siempre, no ayer, sino hoy y para siempre. El Papa Francisco en su catequesis dijo que miremos cómo las enfermeras, los enfermeros tocan las heridas de los enfermos con ternura para no herirles más. Con nosotros está en este momento una invitada especial, Mónica Steffel,
una enfermera alemana que hace 31 años llegó a Manglar Alto para hacer un voluntariado y finalmente se estableció en nuestra zona y ahora dirige el dispensario Futuro Valdivia. Mónica, seas bienvenida. Muchas gracias. Mónica, hemos escuchado cómo el Santo Padre nombró en su catequesis que se titula San José, el Padre de Ternura, a las enfermeras que con mucha ternura ejercen su trabajo con los pacientes. ¿Qué te ha motivado a ti a elegir la profesión de enfermera? Y si hoy podrías elegir nuevamente una profesión, ¿volverías a escoger el mismo oficio? Sin duda, Bárbara, aunque la decisión de ser enfermera no era algo ni tan consciente, porque lo que yo quería es una profesión en la que puedo ayudar a las personas. Y hay muchas profesiones, tenía también varias opciones, pero yo creo que el plan de Dios ya era de traerme a Manglar Alto, porque cuando yo me decidí de ser enfermera o de estudiar para la enfermería, no conocía Manglar Alto todavía. Pero ha sido la profesión adecuada, correcta para mi vida aquí, ¿ya? Y tú sabes, en Europa nosotros llegamos a un cierto punto en la educación de colegio y ahí nos podemos decidir ir a la universidad o nos quedamos para escoger alguna profesión. Y me decidí por la escuela de enfermería y estoy segura que lo volvería a hacer. Y también siempre intento de animar a otros a escoger la misma profesión, porque yo creo que la enfermera es la persona más importante en el proceso de una enfermedad. El médico y la médica sin duda son de mucha importancia, pero para el contacto directo, para ayudarle en su sufrimiento, en su dolor, la enfermera siempre es la persona indicada, o el enfermero también. Y bueno, mis pensamientos en este momento están sobre todo con todo el personal sanitario que está en Ucrania, que está enfrentando una situación muy, muy difícil, y creo que tenemos que rezar muchísimo por ellos para que aguanten a lo que se enfrentan. No solamente los soldados, también el personal sanitario. El Santo Padre tomó como ejemplo la ternura y vida de las enfermeras en su servicio a los sufridos. ¿Qué importancia tiene justamente la ternura en la atención a los pacientes? Porque una cosa son los remedios y las curaciones, pero ¿qué importancia tiene la ternura? Yo creo que la ternura lo llamemos ternura o cariño, solidaridad, empatía, es la clave y es el primer contacto que el paciente hace contigo en el momento que tú le recibes. Es donde tú le captas con la confianza necesaria. Si el primer contacto fracasa, si por ejemplo en un servicio de salud la persona que recibe a los enfermos es un conserje de mal genio, un medio monstruo, todo el servicio no tiene sentido. Tienen que ser todo el equipo, no solo la enfermera. Y yo creo que para poder mostrarle esa ternura al paciente y a sus familiares también, porque siempre es un conjunto, no es solamente la persona enferma, es pensar que esta persona que viene porque te necesita como enfermera o como enfermero es alguien para alguien, es el papá de alguien, puede ser la mamá de alguien, el nieto de alguien o el amor de la vida de alguien, ¿ya? Entonces eso tú tienes que también meter en la cabeza, en el corazón, y cuando eso tienes bien claro, no vas a fracasar en mostrarle la ternura que el paciente necesita. Así que no se ve solamente el paciente, sino también su familia. Su familia, su entorno, o por ejemplo, si un paciente viene solo, tienes que comenzar a investigar. ¿Por qué viene usted solo? Algo no está bien. Un paciente, por lo menos en el entorno en que estamos aquí, nunca viene solo. Y si viene solo es por algún motivo medio serio. Yo creo que un paciente siempre es muy delicado, ¿no? Y necesita justamente mayor atención y más ternura porque está sufriendo por algo. Así es, y también es importante mostrar al paciente o a la paciente que
no es un número, no es un diagnóstico. A mí personal yo siempre digo, no le digan papito, mamita, sino es la señora María, es el señor Juan, es que tiene nombre y apellido. Y porque a mí también me gusta que me traten de esa manera. Entonces es alguien, no es un diagnóstico el paciente. ¿Puedes contar una experiencia tuya donde has observado la reacción de un enfermo a un gesto de ternura? ¿Recuerdas alguna situación en tu vida profesional? Uy, esos son varias, todos los días, creo yo. Hermoso. Sí, porque a veces no necesita mayor cosa de parte de nosotros como personal sanitario, sino si tú ves un paciente que está en una camilla, está con dolor, está con fiebre, basta a veces solamente estar ahí, aunque no es mi responsabilidad en este momento el paciente, pero mostrar el interés, cómo está, se siente un poquito aliviado, acompañarle unos 2-3 minutos. Y esos pacientes en cada momento, en cada mirada, demuestran de lo bien les hace esto. Sin duda. Pero los recuerdos más impactantes que tengo son esos pacientes que se van y mucho tiempo no escuchas nada de ellos y de repente están ahí. Eso me pasó hace pocas semanas. Vino un señor bien mayor en una bicicleta, amarrado un saco atrás, estuvo haciendo como 6-7 kilómetros en su bici y me dice, señorita Mónica, ¿se recuerda de mí? Y yo, ahí intentando con mucha delicadeza a sondear quién era, y con las mascarillas ahora es mucho más difícil todavía reconocer a la gente, pero al final me dice que yo soy el abuelo de mi nieto, que hace 1 año y medio usted le salvó la vida. ¿Ya? Yo de verdad casi me pongo a llorar porque yo me recordé del caso después, ¿ya? Aunque no le había reconocido al Señor, pero esas cosas pasan con mucha frecuencia, que tal vez a nosotros no nos parece mucho lo que hacemos, pero es un impacto bastante profundo en la vida de esta persona, ¿ya? No es un impacto que va a cambiar el mundo, pero va a cambiar la vida de esta familia o de este paciente. Justo porque están en una situación muy dolorosa y ahí se agarran a quien les presta ayuda. ¿Qué recomiendas a las personas que están atendiendo a sus familiares enfermos, tal vez en su propia casa, o que les están acompañando en hospitales? ¿Qué deben tomar en cuenta? Bueno, yo creo que deberíamos hablar sobre todo de las personas que cuidan a otros que tienen enfermedades crónicas, que tienen enfermedades terminales, y también las psiquiátricas, sobre todo a las personas con demencia, con Alzheimer, porque una cosa es cuidar a alguien que se operó, que a los 3 días se levanta, al mes ya vive su vida, hace sus actividades, o acompañar a alguien que está enfermo con alguna enfermedad crónica. Y eso exige bastante de una familia, que a veces no vemos esto. Eso exige a veces demasiado de una persona que está a cargo de este paciente. Y muy importante para todo el entorno es también cuidar a los que cuidan, porque ellos están con una carga que es muy, muy pesada, y a veces no quieren aflojar el cuidado de esta persona porque saben que son tal vez las últimas semanas, los últimos días, pero también necesitan ser cuidados. Tal vez te recuerdas de las semanas y meses que se cuidaba el padre, que también pasó lo mismo a veces, ¿o no? Sí, así es. Entonces ahí uno dice, no, yo tengo que estar aquí, pero también hay que cuidar la salud física y la salud mental de estas personas. Y también a mí un punto que siempre me preocupa mucho, sobre todo en el cuidado paliativo, en el cuidado de enfermedades terminales, es que a veces no se le dice al paciente la verdad, y siempre merece recibir la verdad. Obviamente hay que hablarle con mucho tacto, hay que saber cómo hacer o entregar noticias malas, pero el paciente merece saber la verdad.
de consolarle, ya mañana vas a estar bien, mañana te vas a levantar, si todo el mundo alrededor sabe que no es así. Eso es una recomendación. Acompañar a un enfermo no solamente es algo triste, porque yo en varias ocasiones he escuchado anécdotas que suceden en el dispensario. Uy, sí. ¿Nos podrías compartir algo que también les alegra el día de trabajo? Sí. Y les da ánimos nuevos. Todos los días. También porque obviamente depende un poquito del equipo de salud que tienes alrededor tuyo, pero ya estamos pensando a escribir un libro de anécdotas, ya, de los pacientes que vienen y dicen, ay, la doctora me mandó a inyectar una inyección intravenosa, dice. Ya, son esas palabritas que, hay muchísimas anécdotas. Sí. O sea, queridos oyentes, yo creo que hemos escuchado que Mónica no solo es enfermera de profesión, sino también de vocación. Y esto es lo que los enfermos necesitan, esta ternura que ellos pueden reflejar justamente porque de corazón hacen su trabajo, no de obligación o peor por un sueldo. Así que, ¿ya? ¿Puedo aumentar algo? Sí, Que a veces me preocupa un poco cuando observo cómo es la educación en enfermería aquí en el país, porque es una carrera universitaria y tiene un enfoque muy técnico. Y yo, gracias a Dios, pude estudiar en una escuela de enfermería en Alemania y el enfoque era otro, era mucho más humanitario. Aquí las licenciadas hacen un trabajo maravilloso, pero están entrenados para administrar, para dar informes, para reportar números y no pueden dedicarse a las necesidades del paciente. Y eso sí me parece muy triste, realmente. Hay que buscar un equilibrio saludable, Sí. ¿no? Así que les animamos a todos que son enfermeros, enfermeras que nos están escuchando, que tomen muy a pecho esta ternura que los pacientes tanto exigen y piden a gritos. No se fijan solo en números, sino en los corazones. Muchas gracias, Mónica, por esta conversación. Por la invitación. Gracias. En la última parte de la catequesis, el Santo Padre retoma la palabra ternura y nos habla de una revolución de la ternura. ¿Qué nos dice el Papa? El Santo Padre continúa diciendo: nos hace bien mirarnos en la paternidad de José, que es un espejo de la paternidad de Dios, y preguntarnos si permitimos al Señor, que nos asume con su ternura, transformando a cada uno de nosotros en hombres y mujeres capaces de amar de la misma manera. Sin esta revolución de la ternura, hace falta una revolución de la ternura, dice el Santo Padre, pero sin ella corremos el riesgo de permanecer presos en una justicia que no permite levantarnos fácilmente y que confunde la redención con el castigo. Por esto, hoy quiero recordar de forma particular a nuestros hermanos y a nuestras hermanas que están en la cárcel. Es justo que quien se ha equivocado pague por su error, pero es igualmente justo que quien se ha equivocado pueda redimirse por su propio error. No puede haber condenas sin ventajas de esperanza. Cualquier condena siempre tiene una ventana de esperanza. Pensemos en nuestros hermanos y nuestras hermanas encarcelados y pensemos en la ternura de Dios por ellos y recemos por ellos para que encuentren en esta ventana de esperanza una salida hacia una vida mejor. Es increíble como el Papa Francisco toma en cuenta a todos, ¿no? Hasta a los mismos presos tiene presente, y es hermoso como el Santo Padre dice que nos hace bien mirarnos en la paternidad de José, que es un espejo de la paternidad de Dios, y preguntarnos si permitimos al Señor que nos transforme a cada uno de nosotros en hombres y mujeres capaces de amar así. En todo caso necesitamos la ayuda de San José. Por eso vamos a rezar juntos la oración del Papa Francisco en este día de la catequesis.
San José, Padre en la ternura, enséñanos a aceptar, ser amados precisamente en lo que nosotros es más débil. Haz que no pongamos ningún impedimento entre nuestra pobreza y la grandeza del amor de Dios. Suscita en nosotros el deseo de acercarnos a la reconciliación, para ser perdonados y también capaces de amar con ternura a nuestros hermanos y a nuestras hermanas en su pobreza. Estás cerca de aquellos que se han equivocado y por esto pagan un precio. Ayúdales a encontrar, junto a la justicia, también la ternura para poder volver a empezar. Y enséñales que la primera forma de volver a empezar es pedir perdón sinceramente para sentir la caricia del Padre. Amén. Amén. Con esta oración, el Santo Padre concluyó la catequesis del día 19 de enero. Ahora les invitamos a rezar juntos con nosotros las letanías de San José, pidiéndole que nos ayude a ser hombres y mujeres llenos de ternura, que sepan reflejar el amor y la misericordia a los demás. Que no devolvamos mal por mal, sino que triunfe en nosotros el amor de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, Ten piedad de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, Ten piedad de nosotros. Santa María, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. ilustre descendiente de David, Ruega por nosotros. luz de los patriarcas, Ruega por nosotros. esposo de la Madre de Dios, Ruega por nosotros. custodio del Redentor, Ruega por nosotros. casto guardián de la Virgen, Ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, Ruega por nosotros. celoso defensor de Cristo, Ruega por nosotros. servidor de Cristo, Ruega por nosotros. ministro de salud, Ruega por nosotros. jefe de la Sagrada Familia, Ruega por nosotros. José justísimo, Ruega por nosotros. José castísimo, Ruega por nosotros. José prudentísimo, Ruega por nosotros. José valentísimo, Ruega por nosotros. José fidelísimo, Ruega por nosotros. espejo de paciencia, Ruega por nosotros. amante de la pobreza, Ruega por nosotros. modelo de trabajadores, Ruega por nosotros. gloria de la vida doméstica, Ruega por nosotros. custodio de vírgenes, Ruega por nosotros. sostén de las familias, Ruega por nosotros. apoyo en las dificultades, Ruega por nosotros. consuelo de los desgraciados, Ruega por nosotros. esperanza de los enfermos, Ruega por nosotros. apoyo en las dificultades, Ruega por nosotros. patrono de los exiliados, Ruega por nosotros. patrono de los afligidos, Ruega por nosotros. patrono de los pobres, Ruega por nosotros. patrono de los moribundos, Ruega por nosotros. terror de los demonios, Ruega por nosotros. protector de la Santa Iglesia, Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, Perdónanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Lo hizo Señor de su casa Y administrador de todas sus posesiones. Oh Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José por esposo de tu Santísima Madre, concédenos, te rogamos, que merezcamos tener por intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos que nos han acompañado en este espacio radial, quiero terminar este programa con las palabras del Santo Padre al final de su catequesis, que nos invitó a acercarnos a una actitud de reconciliación para experimentar la misericordia y la ternura de Dios, pidiendo a San José que nos ayude a superar nuestras caídas, a levantarnos y aprender a amar según la medida de su corazón paternal. Queridos hermanos que nos están escuchando, que la ternura de San José invade nuestros corazones e invade los corazones del mundo entero. Gracias por habernos acompañado en este programa y que tengan todos una feliz tarde. Con San José en María a Jesús. Muy buenas tardes.